¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, otra vez referente a KOF 15. Como les había prometido en uno de mis últimos directos, hoy hablaremos acerca de las grandes ausencias que pueden darse en el roster inicial de KOF 15. Así que bien, analizaremos todo el roster de KOF 14, mostrando sus posibilidades de regreso al roster base de KOF 15. Repito, roster base de KOF 15. Roster con todos los DLC, lo tengo. Así que bien, las clasificaremos desde muy posible, posible, difícil, muy difícil y casi imposible. Comencemos. Goro Diamond, probabilidad muy difícil. La única posibilidad que tiene Goro de regresar es en el equipo que se encuentra totalmente vacío y rezar que sea un New Japan Team. Pero con el contexto que manejamos parece ser que nuestro campeón se quedará fuera esta vez, al menos del roster base. Goro ha estado presente en KOF 94, 95, 96, 97, 98, 2001, 2002, 2003, 12, 13 y 14, ausentándose en KOF 99, 2000 y 11, por lo que no sería la primera vez. Esto claro, hablando de la línea principal de KOF. Sylvie Paula, posible. Sylvie tiene dos puertas para entrar a KOF 15, ingresar junto a K o junto a un equipo relacionado a Nest, que es de los que se está hablando últimamente. Es uno de los personajes más populares de KOF 14, así que en mi opinión sería un pecado no darle su regreso, aunque yo creo que vendría bien como DLC, quizás y termine siendo eso, pero ya veremos. Kukri, probabilidad muy posible. Kukri puede ingresar por muchos equipos, en el equipo de la chica nueva, en el equipo de Ash e inclusive en un tercer equipo totalmente nuevo. Es uno de los personajes nuevos que fue mejor recibido, además de tener conexión con esta chica ya que comparten símbolos en sus atuendos. Esto puede darnos pistas de que el regreso de Kukri es inminente, además de que fue el jefe final en SNK Heroines y está teniendo mucha relevancia en la historia. Yo creo que Kukri está al caer, solo es cuestión de tiempo. Mian, probabilidad difícil. La he agregado en difícil puesto que considero que está un escalón por debajo de Sylvie. Sin embargo, puede ser agregada al roster tranquilamente, siendo contratada por Elizabeth en su equipo junto a Ash, o conformando algún equipo en ese equipo vacío que queda, pero aún así, ella no aporta tanto a la trama como los demás personajes, y eso le hace perder terreno a la hora de elegir un personaje u otro. Pero no es imposible ni mucho menos, está en un término medio entre posible y difícil. Nelson, probabilidad posible. Al igual que Sylvie, Nelson ostenta de dos posibilidades de unirse a KOF 15, ingresando junto a K o en un equipo que tenga relación con Nest. El lore que tiene este personaje es clave para ver si desarrollará más historia relacionada a Nest, que como sabemos, su brazo tiene mucho que ver. Así que no creo que SNK se olvide de una subtrama que han creado, ¿no? Bueno, no de nuevo. Sarina, probabilidad muy difícil. La única posibilidad que tiene Sarina es que aquel grupo vacío esté destinado a ella junto a dos compañeros más. Veo difícil su inclusión al menos en el roster base. Es muy probable su ausencia en esta entrega. Bandeiras, probabilidad muy difícil. Igual que Sarina, la única esperanza que tiene es el equipo vacío. Veo muy difícil su inclusión. Mature y Vice, probabilidad muy difícil. Las agrego juntas ya que prácticamente van de la mano. Casi en ninguna entrega estuvo una presente y la otra no. Solamente esto ocurrió en KOF 12, donde Mature estuvo y Vice no, pero es un KOF sin historia y prácticamente una beta lanzada al mercado como juego. El destino de Mature y Vice se tornó oscuro cuando Yori se confirmó en el Secret Treasures Team. La única oportunidad que veo para ellas de regreso es que lo hagan junto a Rugal, Goenitz o Yamazaki. Sea cual sea la opción, creo que venderán mucho más como equipo DLC que ingresando al roster base. Mature estuvo como personaje jugable en KOF 96, 2002, 12, 13 y 14. Vice igual, pero se ausentó en KOF 12. Así que el panorama para las secretarias Hakeshu está difícil. Kim, probabilidad muy difícil. Personaje que estuvo presente en todas y cada una de las entregas principales de KOF, puede ausentarse por primera vez en mucho tiempo. Ya se había ausentado en KOF Maximum Impact, pero esta sería la primera vez que no lo veríamos en un KOF de la línea principal. Inclusive, hasta estuvo presente en KOF 12. El panorama para Kim es complicado. Sinceramente, nadie lo ve junto a K, Ash o la nueva chica, ni siquiera con Heidern. Y para agregar otro clavo a su ataúd,
En la entrevista realizada a Luong en KOF 15, esta nos dice que él junto a Gangil fueron a entrenar a las montañas, quizás ausentándose en esta entrega por dicho entrenamiento, por lo que los fans de Kim deberán rezar para que ese equipo vacío que queda por ser revelado contenga a su especialista en taekwondo favorito, y si no, seguramente llegará como DLC. Gangil, probabilidad muy difícil. Similar al caso de Kim, depende enteramente de ese último equipo en ser revelado, y si no, deberá ver si regresa como DLC. Pero qué asco pagar por tener a Gangil. Ojalá y Kim llegue junto a otros compañeros de equipo, si es que está como DLC, porque la verdad, siendo sinceros, saben que el personaje que más detesto de KOF es Gangil, y el hecho de considerar pagar para tenerlo... Ángel, probabilidad posible. Cuando todo parecía indicar que Ángel iba a ausentarse en este KOF, luego de la ruptura del México Team, quedaría lugar al GAU Team. Hay rumores que la señalan de regreso en el roster. No entraré en detalles para no spoilearlos, pero si quieren saber más, pueden visitar mi video donde hablo al respecto. El panorama de Ángel puede ser un nuevo Nest Team, junto a Kula, Sylvie o inclusive Nelson, pero algunos en su afán de incluirla al roster, incluso la agregan junto a K o Kula. Ya veremos qué sucede con la luchadora mexicana, que supo estar presente en KOF 2001, 2002 y 14. Mucho menos de lo que la gente cree realmente. No es una luchadora veterana, que sí o sí debe estar en KOF. Apenas ya ha estado en solo 3 KOF, por lo cual es prescindible, sinceramente. Nakoruru, probabilidad muy difícil. Lamentablemente siento que no hay lugar para Nakoruru en el roster base esta vez. La veo mucho más como DLC que incluida en el roster principal. Y créeme que sí quiero verla ya mismo, ya que es mi main en KOF 14, pero siendo realistas está muy difícil. El equipo que queda libre no creo que albergue un equipo para ella, por lo que para mí todos los rumbos la envían hacia el DLC. Ya veremos junto a quién. Probabilidad muy difícil. Similar a Nakoruru, no habría lugar para ella en el roster, pero puede tranquilamente estar junto a Nakoruru otra vez, o quizás formar un equipo con Kenzo, por la buena relación que conformaron en KOF 14. Habrá que ver siquiera si regresa. Si me apuran y en cuanto a mi opinión, yo creo que no regresará, ni siquiera como DLC, pero bueno, ya veremos. Lockhart, probabilidad casi imposible. Me duele. No me duele, me quema, me lastima. Qué decir, SNK la vendió a ella y a toda su franquicia, Skylove. Salvo por algún milagro, es casi imposible su regreso. Sanadu, probabilidad muy difícil. No hay lugar, salvo que nos sorprendan y forme equipo con las chicas nuevas, no hay lugar para él. Y por favor, que no lo haya, ni siquiera como DLC. Siento que otros personajes pueden aprovechar el lugar mucho mejor. Chang y Choi, probabilidad muy difícil. Al igual que Kim, su destino podría estar en el DLC. En el roster base no se los ve sinceramente. Pese a que quede ese equipo vacío, no creo que haya un lugar para ellos dos ahí. Es probable que lleguen como DLC junto a Kim, conformando el viejo Kim Team. Pero ya veremos. Si Kim llega a KOF 15 sin ellos, es muy probable que no regresen en esta entrega. Ellos estuvieron presentes en KOF 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, Chang solamente en 2003 y el 14. Tung, probabilidad casi imposible. El maestro Tung no tendría nada que hacer en el roster base, la verdad. Por algo contactó con Kyo para ayudar a sus discípulos, porque él no puede participar. Así que sería absurdo viéndolo participar en otro equipo. Quizás, y como DLC sin historia, llega al roster de KOF 15, pero sinceramente lo dudo y mucho. Kula, probabilidad posible. Desde que llegó a KOF, sin duda se ha ganado un lugar de prestigio en la saga. Sus posibilidades de regreso son altas, puesto que tiene 2 equipos en los que podría ingresar. Estar junto a K como acostumbra o sorprender conformando un nuevo equipo quizás relacionado a Nest. Yo creo que sin dudas Kula estará en el roster inicial de KOF 15, pero no hay que desechar la posibilidad de que llegue como DLC, ya que siendo sinceros, Kula vendería como pan caliente. Máxima, probabilidad posible. En cuanto al panorama del compañero inseparable de K, es un poco diferente. Puede ser que por primera vez desde su debut en KOF se quede fuera de un torneo, esto sin contar KOF 12. ¿Por qué ocurriría esto?
pues la presencia de Heidern encendió las alarmas, puesto a que si Heidern está en el equipo de K, muchos lo dan fuera del equipo, puesto a que el tercer miembro sería Kula o la misma Whip, dejando a Máxima fuera del certamen. Sin embargo, el enorme historial de presencias junto a K, para mí, son un punto muy a favor para Máxima, por lo que en conclusión, de alguna u otra forma, Máxima, para mí, debería estar en KOF 15. Hay que ver cómo se acomoda Heidern en todo esto, para ver si realmente peligra o no la participación de Máxima en KOF. Geese Howard, probabilidad muy difícil. El jefe por excelencia de Southtown podría ausentarse en esta entrega por falta de espacio. Como la mayoría de personajes, no habría lugar para él en el roster base, ya que estar junto a Ash, K o la chica nueva son opciones totalmente descartadas. La única opción es que ese equipo que queda libre pertenezca al Southtown Team, lo cual parece improbable sinceramente. Yo creo que Geese venderá mucho más como DLC, trayendo de regreso un clásico equipo, el Boss Team, por lo que creo que en esta oportunidad SNK optará por traer a Geese como DLC, pero bueno, ya veremos en un futuro. Billy, probabilidad muy difícil. Caso muy similar a su amo, Billy depende totalmente del equipo vacío que vemos ahí, y de no ser ese el caso, podría trasladarse a DLC o directamente no participar en este KOF, cosa que ya ha ocurrido anteriormente. Hein, probabilidad difícil. El caso de Hein es un poco diferente a Geese y Billy. Por más que hayan compartido equipo, el aura de misterio que rodea a este personaje puede darle la llave para ingresar a KOF 15. ¿Quién sabe? Quizás haya más historia de él que desconocemos, y esto le abra las puertas a ser incluido al roster base. Algunos teorizan que Hein pertenece a los Blank Torche, incluyéndolo en el equipo de Ash. Otros dicen que podría estar relacionado a Heidern como agente encubierto. Sea cual sea el caso, conocemos muy poco del personaje, y eso hace que no podamos descartarlo del todo. Pero si sigue con su rol de ser uno de los lacayos de Geese, sus probabilidades son pocas. Alice, probabilidad muy difícil. Totalmente descartada del Women Fighter Team, Alice no supo encajar nunca en el fandom de KOF, y ya prácticamente no habría lugar para ella en el roster base, salvo que ese equipo vacío tenga algo que ver con Fatal Fury. Kenzo, probabilidad muy difícil. En cuanto a Kenzo, el panorama está igual que con Kim o Goro. Al salir Athena de su equipo, prácticamente lo obliga a conformar otro equipo. El problema es que no hay lugar en el roster base. Kenzo no podría estar junto a Ash, K o la nueva chica. Sus esperanzas radican en el último equipo vacío. Como la mayoría de los luchadores, está difícil, pero quizás y llegue como DLC. Lo cierto es que Kenzo ha tenido casi asistencia perfecta, solo ausentándose en KOF 2003, justamente el KOF donde Athena abandona el equipo y participa junto a dos chicas. ¿Volverá a repetirse lo de aquella ocasión? Todo pinta a que sí. Chin, probabilidad muy difícil. Similar al caso de su discípulo, la suerte de Chin radica en el equipo vacío disponible. Sin embargo, al igual que Kenzo, ya ha sabido ausentarse en KOF 2003 y KOF 11, por lo que no sería la primera vez que veamos un KOF sin el maestro Chin. Yamasaki, probabilidad muy difícil. Yamasaki, al ser DLC en KOF 14, es muy difícil que vuelvan a incluirlo nuevamente como DLC en KOF 15, por lo que todas las oportunidades que tendría de ingresar en esta entrega deben ser en el roster base. Su única oportunidad, sinceramente, es el equipo vacío. Whip, probabilidad posible. Whip, al igual que Yamasaki, es DLC de la entrega anterior, pero a diferencia de este, cuenta con dos personajes en el roster con los cuales puede unirse, K y Heidern, así que sus posibilidades son reales. ¿Regresará Whip esta vez en el roster base? Oswald, probabilidad posible. Similar a Whip, Oswald cuenta con Ash en el roster, por lo cual puede unirse a él en esta entrega, ya que como sabemos compartieron equipo en KOF 11, y el hecho de que haya sido DLC en la entrega anterior puede darnos una pista de que en esta entrega estará en el roster base, y no repetirá como DLC en KOF 15. Rock Howard, probabilidad difícil. El escenario para el hijo de Geese está difícil pero no imposible. Puede aferrarse al equipo vacío que queda y esperanzarse con participar en la 15ª entrega de KOF. El ser DLC en la entrega anterior le quita en cierta manera la posibilidad de repetir en KOF 15,
pero ya veremos qué sucede, ya que es un personaje muy popular y pedido, que sin dudas vende como DLC. Nag, probabilidad posible. Aquel personaje creado mediante un concurso realizado por SNK y que tomó relevancia como DLC, teniendo relación con Burst por un diálogo que tiene con este, puede darnos a entender que podemos relacionarla con la nueva chica, compartiendo equipo en busca de un fin común o formando parte del mismo clan o grupo. Sin dudas Nag es uno de los personajes con más incógnitas del roster. No sabemos si la retomarán dándole más historia o si la dejarán en el olvido. Y bien, hasta aquí hemos llegado. Hemos repasado a todos y cada uno de los personajes de KOF 14, que aún no han tenido su regreso en KOF 15, viendo su probabilidad de volver a estar en el roster base. Lo cierto es que hay muy pocos lugares para muchos personajes, así que la mayoría quedará fuera, al menos del roster base, y quizás ninguno de todos los que mencionamos hoy se termine uniendo. Vaya uno a saber los planes que tiene SNK con el roster base final. También vale aclarar que no pierdan las esperanzas si su personaje no es incluido en el roster base. Recuerden que siempre está abierta la ventana del DLC, y se los dice alguien que lleva esperando años y seguirá esperando más años por algún regreso de algún personaje de Maximum Impact. Así que no pierda las esperanzas por Kim, Goro, Kenzo o Ángel, ya que es mucho más probable su regreso a KOF. Si yo no he perdido las esperanzas, que la tengo mucho más difícil, tú menos deberías hacerlo. Así que en fin, espero que les haya gustado. Ya veremos quiénes serán las últimas inclusiones al roster de KOF 15. Cuando tengamos el roster completo, planeo traerles un video hablando de quiénes podrían ser los equipos DLC. Así que activa la campanita para no perderte de nada respecto a KOF 15. Eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.